Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí, un Sport Alacantí pues, que viene muy cargado, porque obviamente esta mañana el Hércules hacía oficial la destitución de Lluís Planagumà después de la tercera derrota consecutiva en el campeonato liguero, después de que ayer hiciera la rueda de prensa, y nos sorprendía que la hiciera, porque normalmente cuando cesan a un entrenador en el Hércules no hace la rueda de prensa. Pero lo cierto es que esta mañana el Hércules hacía oficial lo que para muchos ya era un secreto a voces, y es que Lluís Planagumà no iba a continuar al frente de la nave blanquiazul. Se han dicho muchas cosas y yo quiero hablar de este divorcio entre Planagumà y Portillo, de este cese, de lo que va a pasar a partir de ahora, de qué porcentaje de culpa tienen los jugadores en todo esto, en fin, de muchísimas cosas con nuestros invitados de hoy. Y empiezo por Rafa Rodríguez. Rafa, buenas noches. Hola, buenas noches, Héctor. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, en cierta manera se intuía, o tú lo has dicho, se veía venir. Entonces no te coge tan de sorpresa, ¿no? Porque los ánimos estaban muy enrarecidos, bueno, la afición también estaba ya que a la mínima no te iba a perdonar nada. Y entonces, bueno, pues dices, de un momento a otro tiene que llegar si los resultados no acompañan. Como el resultado no acompañó en Valencia, no acompañó ayer, pues ya está, divorcio al canto. Óscar Manteca, ayer mientras veíamos el partido teníamos esa cara de hoy igual no tenemos rueda de prensa o esto se nos hace largo. Al final nos respetaron la cena, pero nos han dado el almuerzo. Pero nos han dado el almuerzo. Una pena, ¿no? De todas formas, bueno, yo creo que a nadie le coge por sorpresa la destitución de Lluís porque, en fin, los resultados son los que son y el equipo está a un nivel pésimo. Nos da pena porque es un gran profesional, o por lo menos nosotros lo que hemos tratado lo conocemos como un gran profesional y mejor persona. Y yo tenía la ilusión de que ascendiera y entrenar en el fútbol profesional, volviera a entrenar en el fútbol profesional con el Hércules, pero bueno, en fin, no va a ser que el sustituto sea el elegido. David Esteve, ¿cómo has vivido estas horas de entre que se acaba el partido, que se produce la destitución oficial? Yo creo que era como, sabías que iba a pasar, lo que no sabías era cuándo. Sí, comparto la opinión de Óscar. Estoy triste porque me parece que es de los mejores entrenadores que han pasado por Alicante en los últimos años, o al menos que más y mejor han transmitido, al menos a la hora de vender el producto. Hay que recordar que cuando llega aquí no había nada. Ese mismo día, Quique Hernández, que todavía era presidente, anuncia que si no pagan Hacienda va a pedir la liquidación del club. Óscar lo puede corroborar aquella mañana, y en esa misma rueda de prensa anunció que Lluís Planagumà había aceptado el reto de entrenar al Hércules. Y la verdad que yo creo que vimos todos cerca al Hércules de segunda división, y la verdad que es una pena porque después de 4 jornadas, que se intuía, sí, que se veía venir, sí, que es una pena también. Hoy se estrena con nosotros, le prometí que lo traería un día tranquilo, pero las cosas noticiosas tienen estas cosas, valga la redundancia, y es que viene y se estrena con nosotros el día que Lluís Planagumà deja de ser entrenador del Hércules. Dani Barroso, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Oye, me hace mucha ilusión que estés aquí. Supongo que tú lo ves quizás desde una perspectiva un poco diferente a la periodística, lo que es una destitución, sobre todo en la jornada 4. Bueno, sí, por mi profesión indudablemente he tenido la desgracia de tener que comunicar o tener que tomar decisiones de este tipo, de este perfil, ¿no? Y son muy complicadas siempre, porque además van implícitas a que no va bien la cosa, con lo cual ya el sufrimiento existe, y además pues luego el grado de confianza o de amistad que se puede hacer o de afinidad que tengas con el entrenador aún te lo hace más complicado, ¿no? Pero por encima de todo, a nivel profesional ya marcas o tomas una decisión que nadie quiere y que además, como digo, se hace en un momento ya de dificultad y que es casi una demostración de que las cosas efectivamente no van bien. Entonces eso es suficientemente ya importante como para que la situación sea mala. En este caso creo que es prematura, es muy al principio, con muchas cosas que durante el verano se hablan y se dejan de hablar, y una sensación desde el principio un poco ya de cierta crispación, incluso sin haber empezado la liga, ¿no? Por eso yo creo que incluso en el propio partido del Villarreal en casa ya había gente que pitaba, es decir, había como una cierta predisposición, una cierta sensación por lo que se había leído y se había escuchado o escrito sobre la famosa o no buena mala relación entre Javi y Lluís, etcétera, etcétera, que hace que al final pues todo se tenga una situación complicada, que encima viene refrendada por un mal inicio deportivo en cuanto a resultados. Un equipo como el Hércules, pues desgraciadamente no se espera, y se toma una decisión pues difícil, y una decisión que no es buena para nadie. Todo esto que se habla de lo que ha pasado en el verano, la renovación, no renovación, toda esa crispación, los jugadores lo notan.
¿O los jugadores viven al margen de todo eso? No, los jugadores se implican. Además, hay que tener en cuenta que una parte importante del equipo es del año pasado y ha convivido muchas cosas con el entrenador y por experiencia también, y en el Hércules además, se vive muy intensamente lo que significa el playoff, lo que significa agarrarse a una afición volcada, agarrarse a un proyecto ilusionante, una sensación de que palpas que estás en segunda división, y eso tiene una afectación muy importante. Al final, claro que al jugador le afecta, y el jugador pues también tiene mucho que decir en todo esto, indudablemente, porque al final son los que juegan, para bien o para mal, son los que juegan, y ayer mismo pues vimos también que había jugadores, y hay jugadores de un alto nivel dentro de la plantilla, pero que tienen que empezar a espabilarse, a ponerse en forma, y algunos que no han tenido la suerte de poder hacer la pretemporada adecuada. Yo creo que estamos a tiempo de todo. A mí el equipo me parece que es un equipo muy capacitado para otro año más luchar y poder conseguir el ascenso, pero claro, la situación es distinta, ¿no? Y hay que ponerse las pilas ya. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. A mí me recuerda mucho a la destitución de Bordalás en la jornada 7, en el sentido de que cuando llega el verano ya se sabe que probablemente tenga fecha de caducidad, David. No sé si te acuerdas de aquellos años, la estancia de Bordalás en el banquillo blanquiazul. Y Bordalás siempre dice lo mismo, Dani lo sabrá. Sí. Que maldita la hora en que acepté la renovación, y yo creo que será las pocas decisiones deportivas. Más lejos lo hablábamos este verano en una cena, Pepe y yo, salía el Hércules, lógicamente, dentro de 1000 y una conversaciones deportivas, y él mismo, pues, la colación de esto. Yo creo que lo que pasa es que eso que llaman en verano, que comienza a, pues no sé, a que haya demasiado rumor, demasiada cosa extraña, rara, que si he escuchado, que si me han dicho que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, no sé, ya los propios medios comenzamos a darle, digamos, que crédito a lo que a lo mejor es un simple comentario, ¿no? Y entonces, pues claro, no, eso va en aumento, y al final no lo creemos todo. Y ahí puede que donde nazca un poco el que se llegue a estas situaciones, ¿no? Porque luego llega el primer partido de liga, no lo ganas cuando dices, bueno, vas a jugar contra un recién ascendido y tú eres el Hércules y vas a ganar. No ganas, tienes la rémora detrás de que has perdido un ascenso, y que durante el verano se ha estado comentando, aunque este verano haya sido más corto, por aquello de cuando termina la competición para el Hércules y cuando comienza. Hay apenas un mes y algo, no hay más. Y entonces, quizá por ahí, sobre todo el aficionado es un que se cree muchas cosas. Y luego dice, no, es que eso lo ha dicho la prensa, lo han dicho los medios de comunicación, lo han dicho los periodistas. Rafa, Manteca mueve la cabeza, y Manteca lo que te va a decir es que la renovación ya fue rara. Desgraciadamente, eso que se ha dicho, no viene de ningún sitio, la renovación. todo eso que se ha dicho, Rafa, es así. Claro. Y no es, yo tengo que decir, o creo que no es la razón por la que Lluís Planagumà no sigue hoy. No, ya. Como técnico, Lluís Planagumà sigue porque solo ha sumado un punto de 12 disputados, ¿vale? Es así. Que a lo mejor, si la renovación de Lluís Planagumà hubiera sido consensuada con el director deportivo, ayer a lo mejor hubiera abogado por darle un partido más, probablemente, pero los resultados son los que son y es insostenible. Pero sí que es cierto que había un claro divorcio entre el técnico y el director deportivo, un claro divorcio que tiene su origen en la renovación que le ofrecen Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, y por la que no aboga el director deportivo. Hay un día, 2 días ahí de negociación, y aquello se rompe, termina rompiendo, pero rompiendo al calor de los resultados. ¿Por qué al calor de los resultados? Pues porque los resultados son malos, y el técnico era el primero que sabía que si no ganaba partidos pues iba a caer. Y esto a lo mejor se podía haber arreglado pues con una buena racha de entrada, como pasó el año pasado, pero no ha sido el caso. Al revés, el equipo ha rendido a un nivel muy bajo, y yo creo, la verdad, que decía Dani, hay futbolistas yo creo que están muy lejos de su nivel, y ha terminado costándole el puesto a Planagumà, que ya te digo, aquí lo hemos comentado varias veces, él era el primero que sabía que si los resultados, antes de empezar la liga, si los resultados no me aguantan, no. Pero si es que hay que recordar que él lo dijo cuando termina la liga. Es que esas frases también a lo mejor se dicen en un momento yo ya no me encuentro capacitado para seguir en el Hércules. Eso creo que del técnico. Por eso te digo. Pero lo dice un entrenador en público. ¿Cuántas veces en nuestra vida privada le habremos dicho a alguien, yo no estoy con fuerzas para seguir con lo que estoy haciendo, y una semana después, cuando has cargado pilas, cuando la cabeza está más clara, has dicho, pues hombre, algo de fuerzas encuentro? Ahí pecó de sinceridad.
Héctor, volvemos a lo que estaba diciendo antes. En titulares grandes y en los medios hablados y tal, se dice Plan Agumá ha dicho esto. Claro, la gente se queda con la copla y con lo que ha leído. Ya está. Pues no, si no se sentía con fuerzas, ¿para qué firma? ¿Para qué tal? ¿Por qué? Pues que estamos vendiendo pues algo que en cierta manera ha sido consecuente con el mismo. Decir, bueno, ahora mismo no me encuentro con eso, pero eso no quiere decir que dentro de 20 días, de un mes, pues se me haya pasado todo y pueda volver. No lo dijo, es que me encuentro ahora, o sea, una vez pasada la tormenta, ya todo vuelve a su cauce, vuelve a la normalidad. Pues no sé, yo es que lo veo así. Creo que las fuerzas, David, las fuerzas las recuperó, lo hemos hablado alguna vez aquí, a la fuerza del contrato, ¿no? Claro, bueno, también lo entiendo perfectamente. Lógico. Él les pondría en su momento las condiciones que quería para continuar, para recuperar esa famosa energía. Encima contó con el respaldo de los dueños del club que contaban y le querían y le veían como el hombre para este proyecto, y él se aprovechó de eso, en el buen sentido de la palabra aprovechar, recuperó la energía, recuperó la situación y adelante. Sí que es verdad que ahora todo lo pasado es fácil, y a lo mejor pues su salida, que creo que no ha llegado a deteriorarse en exceso, creo que Plan Agumá se va bien por parte de todos, porque creo que a pesar de que ayer la gente le pitó y sí, pero tampoco fue algo excesivo, su salida lógicamente no es buena, pero tampoco creo que sea algo dramática. Y me consta que no va a hacer ni rueda de prensa de despedida ni nada. Imagino que mandará la típica carta de despedida, de agradecimiento, porque no quiere tampoco, me imagino, cerrarse una puerta, que al fin y al cabo, Dani lo sabe, que al final el fútbol da muchísimas vueltas, ¿no? Y si te vas de un sitio como Alicante, bien, y como un señor, pues seguramente en un futuro, que tiene 38 años, seguramente pues se le vuelve a abrir la puerta del Hércules. Sí, seguro que sí. Yo es que además creo que muchos medios de comunicación, como dice Rafa, que siempre sois un poco la referencia, lógicamente, no aquí, en el deporte en general y en el mundo en general, todos sabemos las noticias porque no las comunicáis, pues cualquier medio de comunicación del tipo que sea. Al final yo creo que si haces un balance de Plan Agumá, escuchando los medios de comunicación, todos se transmitían en una grandísima parte de la temporada la ilusión que el míster estaba generando, la recuperación de la afición, o sea, esa unión que había, lo bien que el míster, con un sistema de juego que a algunos convencía, a otros no, pero que al final, como se sacaban resultados, excepto en la época en la que no, porque al final es lo de siempre, y ahí lo decía Óscar, Plan Agumá se va porque no ha ganado, porque aun jugando mal, si ganas, al final estás. Y el año pasado, durante una época en la que el Hércules arrasa, casi no se podía decir ni pío ni coma de que igual no sé, bueno, que algún partido igual pues no se tenía que haber ganado, y luego de repente, cuando de repente el equipo no gana, entonces eran unas críticas muy grandes hacia él, y luego de repente cuando el equipo vuelve a recuperar, entonces todo el mundo está con Plan Agumá. Bueno, es fútbol, es deporte en general y fútbol en especial, y en el Hércules y en esta ciudad que todos sabemos cómo es, ¿no? O sea, lo que todo el mundo desea es que el equipo suba y que el equipo gane y que el equipo esté todos los días bien, y cuando no pasa, pues efectivamente siempre hay culpables, y en este caso pasa con el míster. Yo creo que ha hecho un gran trabajo, yo creo que efectivamente en la línea que todos coincidimos y por lo que podemos saber, porque realmente los que saben la realidad son los que están dentro, eso lo tengo muy claro. Entonces al final sí es verdad que esas cositas que han podido pasar o han dejado de pasar, yo creo que tampoco han ayudado, y es un condicionante más que quizás haga que Lluís en este momento pues deje de ser entrenador. Eso os iba a decir, ¿no? Uno no sabe si la cosa empieza cuando la renovación o cuando él en la sala de prensa dice, que no estoy con fuerzas. Al final... No, yo lo que creo, perdóname, lo que creo es que cuando esas declaraciones son públicas, lo que está claro es que internamente habrá mil y una, ¿no? O sea, que ni se saben, o que se cuentan mal, o que otras veces se cuenta toda la verdad. Interesadamente. Toda la verdad, bueno, porque toda la verdad, porque todos sabemos y somos alicantinos y sabemos cómo funcionamos aquí, vosotros lo sabéis todo, o casi todo, aunque es verdad que yo también he estado dentro como profesional y os he escuchado tonterías grandísimas y barbaridades absurdeces manifiestas y tonterías y mentiras, pero en gran parte, en un 90%, digamos, tenéis la información, porque la tenéis. Entonces es difícil fallar, y cuando se dicen las cosas generalmente son porque son ciertas. Manteca, en cualquier caso, a Plan Agumá lo renuevan Ortiz y Ramírez y lo cesa Javier Portillo, director deportivo. Lo cesa Javier García Portillo porque ayer ellos, los empresarios, Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, dejan en su mano una decisión. Y lo que creíamos anoche, aunque es cierto que el técnico pues le habían dicho mañana vienes a entrenar, pero no le habían dicho nada más,
que ya era un poco indiciario, bueno, pues parece, a mí yo tengo la convicción de que lo que se ha querido es que no pareciera tampoco tan sangrante vamos a decirlo, el apuñalamiento, en el sentido de, bueno, vamos a dejarle unas horas, que la cosa se enfríe, no hacerlo en caliente, pero yo estaba destituido anoche ya. El rumor que había anoche, por parte de muchos de nosotros y demás, era ese, que no es esa misma noche, no, pero que a lo largo del día de hoy, como muy tarde mañana, se daría con... Sí, se daría con... ¿Qué parezco una Es que, claro, nos vamos a cenar. ¿No sería más a lógico o no dar la rueda de prensa, como ha pasado en otros años, o se hace un martes con jornada libre, sin entrenamiento, quiero decir, porque al final él ha ido a entrenar esta mañana y después del entrenamiento le han dicho, mira, hasta aquí. Aunque bueno, hay imágenes del entrenamiento, los hemos visto antes, en las que ya parecía que se andaba despidiendo de los jugadores. Bueno, me quedo con la imagen con Diego Benito. Aitor, tú lo sabes que eso es habitual en él. Esas imágenes las ves así fuera de contexto y parece una despedida, pero esas imágenes se repiten entrenamiento tras entrenamiento y tú lo sabes. Sí, pero sobre todo me ha llamado la atención la de Diego Benito, que ha sido un poco la que me ha llamado la atención. Pero sí que es verdad que él siempre ha sido muy cercano a los jugadores. Muy cercano a los jugadores, sí. Yo creo que la decisión estaba tomada y yo igual soy el más tonto de aquí, pero yo pensaba que a lo mejor le daban un partido más. Ayer cuando somos el más tonto empatados. Ayer cuando nos sube a la rueda de prensa y son 4 jornadas de liga y un entrenador que te deja las puertas del ascenso a segunda división, pues la lógica dice que a lo mejor tiene algo más de crédito, que yo creo que ese crédito viene mutilado por su mala relación con Portillo. Si él tiene una buena relación con Portillo, a lo mejor hubiese estirado más hasta el domingo que viene frente al Orihuela, y ahí sí que se lo hubiese jugado de verdad. Pero yo creo que es verdad que en teoría esa relación pues la ha perjudicado a la hora de acortar un poco su adiós. Yo aquí desde el principio, y Aitor me imagino que lo recordará, y alguno de vosotros también, siempre he dicho que para mí hasta la jornada 7 más o menos, 7 u 8 inclusive, no habría que tomar medidas. Yo creo que eso está constatado y está grabado y está dicho, porque lo demás era a lo mejor adelantarse a muchos acontecimientos, porque el fútbol da muchos cambios. Entonces podría ser, pero bueno, no ha sido así. Entonces, pues eso. Ahora es que el equipo está en plena fase de formación, con muchos jugadores que no están ahora bien porque físicamente, lógicamente, no han podido hacer el trabajo, con un equipo por formar, con un sistema táctico que ha variado. A Lluís se le ha criticado mucho eso, pero yo creo que le ha condicionado también la falta de Alfaro y la falta de Carlos Martínez, es decir, casi con unos inicios. El año pasado el Hércules en esta jornada llevaba 12 puntos. Al final el Hércules no fue primero y el Hércules no ascendió. Y en esta jornada llevaba 12. Ahora lleva 1, pero es que igual el Hércules queda primero y el Hércules asciende. Es decir, es que hay tiempo para todo. Otra cosa distinta es la que hablamos siempre, que es la que hay que tener mucho cuidado. Yo cuando he estado dentro y ahora que no estoy como profesional, igual el equipo, ahora que me llama Aitor para que venga a hablar aquí, pues soy muy cuidadoso porque creo que todo al final se cuece dentro, es decir, las decisiones que se toman se cuecen dentro, las decisiones que hay, el día a día, lo que pasa, hay muchísimas cosas que se escapan, muchas cosas se saben, otras no, y seguramente Lluís Planagumà está cesado, pues porque seguramente se ha entendido al 100% que era el mejor momento para hacerlo. Que yo también pensaba y yo también creo que desde fuera dices, coño, si hay tiempo, si hay jugadores que todavía están por formar, por hacer, la lógica o la tranquilidad diría que ¿por qué no le damos otro partido más? Viene el Orihuela, un equipo que además esta jornada anterior ni ha jugado, que también está en dificultades, casi sin poder entrenar por las lluvias, no sé, encuentras un partido que puede no ser fácil, pero que igual lo puedes ganar y que quizás en 15 días estás dando otra cosa. Pero insisto, si se toma esa decisión, estoy absolutamente convencido que es porque es una decisión que estaba meditada y que estaba ya prácticamente decidida, pues casi con anterioridad. Pasara lo que pasara. Barroso, ¿es difícil trabajar en el mundo del fútbol con el cortoplacismo en el que vivimos fuera de un propio club? Lo digo porque, claro, tú lo ves desde un punto de vista diferente al que a lo mejor nosotros, un punto de 12 posibles, nos estamos echando las manos a la cabeza. Dentro del club, me imagino, de cualquier club, los plazos en teoría son otros. Bueno, yo llego al Hércules hace unos años ya y con un equipo recién descendido a Segunda B y a los 2 meses los palos volaban porque no valía otra cosa que no ser el primero, con un equipo en formación, con un equipo económicamente muy distinto y con muchas limitaciones. Aquel equipo no costaba lo que ha costado. Con más limitaciones. Bueno, pero eso, no voy a eso, no es el mismo. El comentario mío no va por ahí, quiero decirte que y aún así la exigencia de todos era que casi estar tercero o estar cuarto no valía.
Es decir, o sea, aquí esto es Alicante, yo lo entendía como una parte del sueldo, como una parte, el que no sepa también porque me siento alicantino, porque he jugado y digamos tengo un sentimiento y que conozco con profundidad el club, pero el que no sienta que eso es así aquí, va mal. O sea, aquí hay urgencias, aquí hay necesidades económicas, deportivas, y aquí, pues, y desde luego no hay paciencia. Cosa que por otra parte casi, si quieres, es lógica. Que todos reclamamos como profesionales más paciencia. Sí, que yo mismo aquí sentado digo, joder, pues sí se puede haber tenido un poquito más de paciencia, esperar. Pero también entiendo que si se ha hecho es por algo. Pero paciencia en clubes como estos no hay. Ni con el presupuesto que tengas, ni con el otro, ni con nada. O sea, y encima muchas veces aderezado pues por gente que lógicamente a veces no se juega su pan y que es muy fácil hablar también. Y que es muy fácil decir, hay que quedar primero y hay que subir. Y oye, el año pasado no se subió haciendo una gran temporada. Hubo un equipo que por circunstancias puntuales fue mejor, que se encontró con un partido de cara a los 10 minutos con todo de cara y no se consiguió subir. En Cádiz ya no vamos a volver a aquella película porque nos volveríamos locos. Es decir, bueno, que el fútbol a veces no te da, pero seguramente que le vaya a dar. Y ahora en estos momentos el Hércules de pesimismo para todo el mundo, pues yo creo que hay un proyecto deportivo interesante y que, como insisto, el año pasado se llevan 12 puntos a día de hoy se lleva uno. El año pasado no se quedó primero ni se subió y este año, a ver quién es el que me dice a mí que no se va a quedar primero y se sube. Pues igual sí. Esteve. Para mí, estoy completamente de acuerdo con Dani, para mí lo más importante ahora, y Dani lo podrá decir, es acertar en el hombre que venga, porque como no lo hagas, te vas a otro año de 3 entrenadores, te vas a otro año de terminar entre comillas con Carlos Luque, te vas a otro año en ese sentido, que se te va la temporada. No sé, Dani, la experiencia que... Sí, pero sobre todo que se tranquilice todo y que el equipo empiece a funcionar, porque ahora mismo, fíjate, yo creo que por encima del entrenador que pueda venir o deje de venir, ahora mismo creo que quizás la máxima responsabilidad está por encima de todo en los jugadores, a los que ayer, pues lo comentábamos un poquito antes al micrófono cerrado, ayer esperábamos un inicio de partido mucho más atrevido, mucho más exigente, con mucha más intensidad, cosa que también, y lo comentaba un poco con Rafa y con David, lo hacíamos un poco en la escuela que estaba yo, que decía, joder, vamos a tirar a gol aunque sea de 30 metros, vamos a hacer una falta, vamos a generar que la gente se enganche, y no eras capaz de ver que el equipo lo hacía. Y ayer, en un partido de esas características en el inicio, resulta que el Sabadell no te mete 2 de milagro y a los 10 minutos podías ir perdiendo perfectamente. Y luego después, pues empieza a aparecer esa sensación de temor. Yo ya vi jugadores a los que conozco bien, la sensación de temor que tiene este Rico Pérez, que por algún extraño motivo a día de hoy genera una tensión excesiva en algunos jugadores y desaparecen, ¿no? Había ayer 2 preguntas al respecto que le hacíamos a Planagumá, la del bloqueo de los jugadores en el campo y la de si los jugadores estaban con él, porque al final es importante, si los jugadores están contigo puedes tirar para adelante, si los jugadores no están contigo esto está acabado. Sí, bueno, lo que se suele llamar la cama, ¿no? Que planeaba por ahí, pero yo sinceramente tengo la sensación de que los jugadores están con el técnico, están con el ex técnico y estaban con el técnico porque pegaron una reunión más que interesante y se les vio bastante implicado. Yo lamento mucho que haya futbolistas, bueno, pues que no hayan podido hacer pretemporada, como el caso de Benja, Carlos Martínez llega tarde, o sea, llega a la 4ª jornada a debutar, Alejandro Alfaro casi no tenía minutos. Son futbolistas muy importantes en esa plantilla y yo creo que Lluís Planagumá se ha visto muy lastrado durante la pretemporada con esas bajas, y luego también, como ha habido un verano corto, ha habido poco tiempo para trabajar, pues tengo la sensación de que físicamente el equipo no termina de estar al día, y eso lo está padeciendo, está sufriendo en el campo. Yo el Buñol, por ejemplo, a Benja lo vi muy fuera y ayer pues no mejoraron mis sensaciones. Yo incluso ayer lo comentábamos, casi hubiéramos apostado por Jonan de inicio, porque Jonan físicamente está bastante mejor, lo que pasa es que ya sabemos cómo tira puntería. No sé, yo sí que vi a los jugadores implicados, o con su técnico, con la idea de sacar esto adelante, pero sobrepasados por la situación. Luego también, en cuanto encajan un gol, decía Dani, el otro día con el Villarreal y ayer igual, es que en el minuto 52, porque anularon en el segundo gol que nos meten por fuera de juego, pero el equipo estaba con los brazos caídos, pero no porque hubiera tirado la toalla en el sentido de, bueno, va, pues venga, ya que venga otro, y no, es que lo vi ya de que psicológicamente tampoco andaba no anda muy fresco, no sé. Planagumá decía días atrás que no arrastraba la melancolía de Ponferrada, pero no sé, yo hay futbolistas que los veo muy... Había futbolistas que sí que parecían esos días de otoño. Es que el coliseo del Rico Pérez, que era eso, no pesa. Sí, y pesa mucho, yo diría que demasiado, porque hace temblar
los cimientos no solo del estadio, sino del propio club. Y entonces es como se ha dicho, entran las prisas, entra que esto no va bien, que esto hay que arreglarlo ya, que las urgencias son ya, no de operar a vida o muerte, pero sí ya, porque si no esto puede ir a peor. Y luego hay que acertar. Si no aciertas, pues fíjate. Ahora, si tienes la suerte de acertar, pues bueno, bienvenido sea, pero si no, y yo creo que de eso sabe mucho también Dani. Yo no le voy a preguntar a Dani por esto, pero sí que es un comentario que quiero hacer y sobre todo ellos sí que me van a poder contestar. Cuando hablaba de los cimientos del club, a ver, el Hércules en cuanto a cimientos es como el cuento de los tres cerditos, como sople el lobo, se viene todo abajo. Y eso es un déficit que ha tenido a lo largo de los últimos 20, 25 años, quiero decir. Estructura no hemos visto largo plazo, yo no recuerdo nada a largo plazo. Del cortoplacismo de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez y del calor o el frío que en un momento determinado sientan. Yo ya te digo, es que ayer hay un momento en el que yo llegué a pensar, cuando da la rueda de prensa a Lluís Planagumà, digo, bueno, están reunidos, ha salido Juan Carlos Ramírez rápido. Digo, yo en ningún momento dije públicamente, porque no lo creía, tampoco no quería, no me fío un pelo, pero sí que llegué a pensar, igual va a tener un partido más. ¿Por qué? Pues porque como lo habían renovado ellos, digo, bueno, pues igual la carta del público le va a salir de cara. Pero luego lo que hemos visto realmente en la práctica es que estaba sentenciado anoche, que habían puesto su cabeza en la bandeja de Portillo anoche, que Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, esta vez, a diferencia de lo que hicieron en julio, dejaron decidir al director deportivo. El director deportivo decidió que tenía que destituir a Lluís, y esta mañana pues se la ha destituido. Yo creo que además es un poco feo todo cómo se ha desarrollado, pero bueno, también entiendo que en fin, que por un lado, por no querer, por no que fuera muy sangrante ayer, porque a mí también a veces me causa tristeza, ¿no?, el hecho de que, bueno, acaba el partido, el entrenador destituido, lo hemos visto aquí, el entrenador no comparece en sala de prensa. Eso a mí también me deja un poco de frío. Y a veces luego, si tenemos en cuenta que ese entrenador no se despide, voluntaria o no voluntariamente. Y en este caso, bueno, parece que no se va a despedir, pero por lo menos en ese sentido ahí lo valoro positivamente, el hecho de que por lo menos pudiera cuidar la sala de prensa, dar su opinión, pero también yo era consciente anoche cuando a las 11 y pico él decía no sé nada del club. Yo vi a Lluís después del entrenamiento, bueno, sería sobre la 1:30, 2 menos 20, que bajaba por delante ¿cómo se llama?, del pabellón central, que bajaba él con su mochila, cabizbajo, pensativo. Iba a parar, ¿no?, porque tenía hueco para parar, porque estaba en el centro de tecnificación. Pero me ha dado una cosa, digo, no es momento de pararlo y tal. Y nada más nos hemos saludado, hemos dicho adiós, y nada más, ¿no? Pero lo he visto muy triste, muy cabizbajo y, no sé, como muy pensativo, ¿no? Y claro, razón no le faltaba. Decía Barroso que estas cosas se cuecen dentro y muchas veces no nos enteramos de todo lo que hay. David, ¿tú crees que hay cosas que se nos escapan o está todo muy claro esta vez por todos los antecedentes? Creo que está bastante claro y creo que se ha ideado más de lo que se debería, pero al final, como decía Dani, no sé si pasará en muchos sitios, pero aquí pasa especialmente, ¿no?, que aquí se lleva mal el director deportivo con el entrenador y lo sabe todo el mundo, o tienen unas discusiones y a lo mejor en otros sitios, oye, o lo maquillan mejor, o no, o se mira para otro lado, o no se sabe realmente que hay un divorcio entre ellos, pero aquí hay un divorcio y se sabe, no sé por qué, da igual. Se sabe a veces, porque acuérdate que el año pasado ha pasado cosas en el vestuario y no las hemos sabido. Sí, es verdad. Porque cuando han querido nos han contado. Eso es, se sabe a veces. Aquí, porque las partes interesadas también... cuando queremos lo contamos. Eso es. Hemos hablado de las causas. ¿Qué consecuencias tiene esta situación? ¿Qué se puede esperar ahora cuando tienes que tomar una decisión como estas? Bueno, yo creo que se gana un poco de tiempo y una aparente tranquilidad. Una aparente tranquilidad que quedará en nada si desde luego el equipo no reacciona, porque al final el domingo tienes otro partido, ya digo, contra un equipo pues que el Hércules tiene que ganar, pero un equipo que lo va a poner muy complicado, con mucha ilusión en su vuelta a Segunda B, un derbi regional con el Orihuela y la vuelta de Chechu, que también es significativa y muy emotiva. Entonces, a partir de ahí lo único que hay que hacer es ganar, hay que quitarse esos miedos, se tranquilizará un poco todo, sobre todo por parte de esa parte de la afición o de la gente que no quería a Lluís con su continuidad, pues bueno, darán una pequeña tregua a ver qué pasa con el equipo, pero al final
además de acertar o no acertar, el que venga pues no va a tener una varita mágica, el que venga trabajará como lo ha hecho Lluís y planteará y plasmará sus ideas, y al final es que los jugadores también pues den cada uno el máximo. Tenemos una plantilla para mí muy competitiva y muy capaz de conseguir objetivos estando todos en un nivel de 100%. Ese nivel a día de hoy no existe, hay tiempo y solamente hay que pues eso, intentar generar algo de tranquilidad y algo de equilibrio para que las cosas cuanto antes pues puedan digamos encauzarse, ¿no? No queremos ni pensar, ¿no?, en que Chechu Marquenel recupere y se lleve el Orihuela los 3 puntos. Se puede armar la de Dios. Bueno, sí, claro, no. Pero bueno, son cosas del fútbol y le suele pasar al Hércules Max de la media. Le suelen pasar al Hércules estas cosas, ¿no? Me ha venido a la mente el gol de Eldin de hace un par de años, ¿no? Creo que fue con el Alcoyano. Sí, suelen pasar aquí en estas cosas. Falta por ver lo que te decía antes, ¿no, Aitor? A ver si se acierta o no, porque me parece vital y no convertirte, ojo, en un Castellón. O, por poner un ejemplo del año pasado, ¿no? Un proyecto también importante, Dani lo conoce, con exigencias, porque yo creo que ahí pasa lo que aquí, es decir, que ahí aunque seas un recién ascendido a segunda B, la exigencia y el objetivo es ser líder, o sea, da igual que vengas de tercera, y allí se salvaron en la última jornada. No espero eso, no me lo quiero ni imaginar, ese escenario. Por eso te decía que para mí es importante acertar, tener cierta tranquilidad y cuanto antes empezar a conseguir victorias. Exacto, los triunfos apagan el fuego, está más claro que el agua. Si tienes la suerte de ganar el próximo domingo al Orihuela y luego tienes una salida que más o menos puede ser factible y logras puntuar también, ya parece que eso levanta los ánimos de todos, incluidos los jugadores que parecen que ahora están un poco, pues no sé, más nerviosos de lo habitual, porque las cosas no les salen tampoco a ellos, porque no se ven con esa intensidad que a lo mejor sugiere tener en estos momentos por miedo a lo que pueda ocurrir, y a lo mejor esos 2 triunfos pues podrían darle pues un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados a la cosa y verlo todo entonces con otra perspectiva y decir, bueno, pues bueno, parece ser que esto ya funciona como todo el mundo deseaba y entonces ese es el camino que hay que seguir. Otra cosa... Que a veces se dice que cuanto antes es mejor para que el nuevo entrenador pueda empezar a trabajar, pero sobre todo no tan pronto como para equivocarte con lo que eliges. Aunque me parece que todos tenemos claro por dónde van los tiros. Supongo, no lo sé, porque conforme pasen las horas y no hay un resultado favorable en ese sentido, empiezan a surgirme dudas, sí, dudas sobre el elegido y sobre todo sobre cómo estaba la cosa preparada. No lo sé. Era bastante evidente que la situación de Lluís Planagumà, la situación del equipo no era buena y que por tanto podía haber un mal resultado. Nadie, ninguno, yo creo que queríamos que se perdiera con el Sabadell, pero un escenario que estaba ahí. Es decir, el Sabadell tampoco es cojo y el equipo estaba muy mal. Bueno, pues se termina perdiendo. Yo creo que ese escenario debería estar ya contemplado y por tanto la solución, un recambio en el banquillo ya preparado. Conforme pase las horas sabremos en qué grado estaba eso preparado o si ha ocurrido algo que no esperaba nadie. Dani, cuando uno tiene que tomar una decisión como esta, lo que piensa es, madre mía, me la estoy jugando. Es decir, al final el director deportivo es el que queda un poco señalado con respecto a lo que vaya a pasar en el futuro. Digo que lo que tengo claro es que yo creo que no hay nadie en estos momentos en el club que esté contento. Seguro que Javi no está contento, seguro que el presidente, los dueños, por no hablar del propio indudablemente el afectado, que es Lluís, ¿no? Y todos los que estamos, la afición, todo el mundo, aquí no hay nadie contento, nada, las cosas no salen bien. Yo creo que cualquier lucha personal o cualquier ego positivo en ese sentido, yo no me lo creo. Yo creo que todo el mundo está fastidiado y el director deportivo sabe que efectivamente hay como un poco y un antes y un después, es decir, que al final, como se suele decir vulgarmente, primero vas el entrenador y después vas tú, ¿no? Y después ya digamos que la gente gira la cabeza y ya gira el palco y busca tu persona como responsable, que lo eres además, de la confección de la plantilla, de la búsqueda de entrenador y de lo que tienes que hacer. Ahora sale el entrenador y el que venga, pues como digo, seguro que una varita mágica no tiene, tendrá sus ideas, a veces lo tienes más o menos preparado, acorde también a las facilidades que te den desde el Consejo, desde el punto de vista económico, etcétera, etcétera, porque claro, ahora hay que pagar a Lluís, aquí se ha hecho un esfuerzo, creo, importante en la plantilla, hay que pagar a Lluís, hay que traer a otro que si tiene prestigio y caché también va a cobrar, bien, o
relativamente bien para la categoría, y todo eso, pues el director deportivo puede poner el nombre encima de la mesa, pero igual no cuadra económicamente, con lo cual a veces se alarga más de lo que quieres por una mera cuestión no tanto deportiva sino económica, y al final igual incluso tienes que tener un tiempo a alguien mientras vas convenciendo a los dueños de que ese es el elegido y que esa inversión hay que hacerla. Bueno, o a veces te facilitan todo y en 24 horas, pues mañana por la mañana, pues sabemos quién es el entrenador. Cada operación tiene su dificultad y también va en relación a cómo funciona un poco la estructura del club. Yo quiero creer que el director deportivo, en este caso, va a tener carta blanca para firmar a quien quiera, porque como no sea así, yo no sé qué decisión se toma. Bueno, sinceramente, valía más haber esperado a lo mejor a Orihuela. Eso te iba a decir, Esteve, sabiendo, como decía Barroso, que él... Si no tiene carta blanca ahora y no lo hubiese tenido la semana siguiente, al final daba igual casi pero esperar. A lo mejor hubiera tenido a lo mejor más margen para trabajar una solución con los propietarios, que son los que tienen que ablandar. Pero si lo destituyo a las 12 horas de terminar el partido y no tengo viabilidad económica para traer un nuevo recambio, ojo, Bueno, y el Hércules... Ahora hay que pagarle a... Y ahora ya no he hecho la culpa al director deportivo, se ha hecho a Enrique Ortiz y a Juan Carlos Ramírez, que son los que le permiten a Javier García Portillo prescindir del entrenador sin haberle dicho a lo mejor, oye, vale, pero ojo, que hablamos que tienes que poner ahora el de filial. A lo mejor entrena en Antonio Moreno aquí, ¿no? Claro, por eso te digo. El miércoles vuelve el equipo a los entrenamientos y está el entrenador del filial. Hombre, eso se va a juntar, ¿no? Si no corre la cosa, desde luego tendrá que ser el del filial. Pero lo que estamos hablando económicamente, ¿no? Bueno, hay un segundo también. Si Lluís firmó por dos temporadas, no, lo que no sabemos es la cantidad, ¿no? Pero por 2 temporadas, si él no renuncia a las cantidades pactadas, por un año. No, por un año. En caso de ascenso. Lo que pasa es, exacto, en caso de ascenso. Entonces, si Luis dice no, pues no creo que no, Luis él va a poner no vaya por ese lado no y de facilidades para que esto pueda, porque él se ha sentido muy identificado con la afición herculana, lo ha dicho un montón de veces, ¿no? Entonces, a lo mejor, por esa afición, a lo mejor, es capaz de hacer un esfuerzo económico suyo y decir, bueno... yo estoy seguro de que por ahí, por la vía del entrenador del saliente no va a haber problema. El problema es si el que viene quiere cobrar unas cantidades o lo que sea. Yo también entiendo que si prescinde de un entrenador, Dani lo podrá aclarar porque se habrá visto en situaciones así. Es porque tienes un recambio atado, adelantado o hablado o en tu mente. Seguramente no tengas un acuerdo económico. Acuerdo no, pero sí que tienes en tu sondeado. mente la Sí, persona, eso. sabes quién es. Está en unos márgenes. Seguramente hayas hecho algún movimiento de no hablar con él directamente, pero con su entorno. Por supuesto que sí, porque uno de tus trabajos diarios y de lo que te dedicas es tener alternativas de todo tipo. Y adelantarte, ¿no? Como yo siempre digo, un entrenador o de repente cualquier jugador de parado en el mercado, porque mañana en un partido se te rompe uno para 6 meses y tienes que intentar tener alternativas. Yo también creo firmemente que Javi, estoy seguro que tiene la alternativa preparada. Lo que quiere decir es que a veces se te facilitan o no esa llegada en cuanto a la premura de tiempo, ¿no? Y en cuanto a las condiciones económicas, porque a veces, claro, puedes querer traer a alguien que ya se ha dado el caso y luego al final, pues desgraciadamente los números no cuadran. A mí hay una de las cosas que decía Barroso, Esteve, que era que la gente va a girar la cabeza, ¿no? Va a dejar de mirar al banquillo y va a mirar al palco donde está Javier Portillo. ¿Es pronto el jugarse la baza del...? Eso lo has tirado bien a David, haces bien. Toca a David, venga. Si quieres luego se la pasamos a Manteca. No, David. ¿Ha tirado demasiado pronto la carta del me cargo al entrenador? Porque estás en la jornada 4, como en la jornada 8 esto no vaya para adelante. Lo decíamos antes, evidentemente que la jornada 4, un entrenador que te deja las puertas del ascenso, por no repetir la historia, se merecía algo más de crédito. Lo que pasa que es verdad que el Hércules es tan atípico que aquí el director deportivo, a ver de qué forma lo decimos, tiene libertad o tiene manga ancha para equivocarse las veces que sea, porque el Hércules es tan atípico que al final todos sabemos quién es Javier García Portillo y yo creo que sería la última cabeza que rodaría en el Hércules antes de bajar la persiana del club. No sé si te ha respondido. Sí, está perfecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con David. Sí, pero ya que te has reído cuando le he pasado ahí la patata caliente, pues... Caeremos todos y cada uno de nosotros antes que caiga Javier García Portillo. Eso lo tenemos todo clarísimo. Es decir, los únicos que van a seguir ahí son Enrique Ortiz y Javier García Portillo. Y ese día, el último día, seguramente serán los 2 últimos. Los que apaguen la luz. Los que apaguen la luz y pongan el candado, seguramente. Estoy seguro, ¿eh? Es decir, da igual el desastre que se pueda organizar, da igual si vamos a ser el Castellón 2019-2020.
da igual, porque bueno, hemos tenido temporadas en las que es decir, el equipo ya cuando era futbolista y cuando ha sido director deportivo no hemos estado, es que hace 2 años está ahí, que decir, no me lo estoy inventando, y el equipo anduvo meditabundo por mitad de la tabla, o sea, la temporada se acabó en marzo, entonces la realidad es esa, y aún así, bueno, pues se le ha dotado de capacidad económica, se le ha dado unos recursos que antes no había y ahora sí que hay, resulta que sí que hay. La temporada pasada y esta se ha hecho 2 buenos equipos, yo entiendo que se ha hecho 2 buenos equipos. El año pasado nos hemos quedado a 180 minutos de un ascenso. Este año creo que estamos todavía más lejos de ese ascenso, creyendo también que se ha hecho mejor equipo, que hay mejor equipo que el año pasado. Todo esto en cuanto a la noticia del día, que es la destitución de Lluís Plenagumà, y todo viene provocado por el partido que pudimos ver ayer en el Rico Pérez con la derrota frente al Sabadell por 0-2 y que ya nos dejaba ese regusto amargo. Hemos estado viendo las imágenes de ese partido, vamos a ver sobre todo las de la primera mitad y también en la segunda, porque es sobre todo en la segunda cuando el equipo se acaba de deshacer y era incomprensible, porque también yo hay un foco que se ha tocado poco desde aficionados, nosotros mismos y demás, y es los futbolistas. Sí, claro. O sea, lo de los futbolistas ayer, cuanto menos preocupante. La carta del entrenador ya la has gastado, pero ahora hemos visto que la del director es intocable. Es intocable, esa no, ahí tiene comodín, así que te toca la de la plantilla, porque tiene 2 arranques en 2 jornadas consecutivas, la de Buñol y ayer Enrico Pérez, que el inicio es lamentable. Es decir, muy lejos de lo que se espera de un Hércules, de todo un Hércules, ya no solo que está jugando como local, sino de un equipo que aspira a ser campeón de grupo ante Sabadell. Repito, que no es cojo, pero no sé, a mí me decepcionó profundamente el arranque de partido. Yo creo que no había una tensión, no había una protesta, no, y en las primeras 3-4 jugadas nos podían ya hacer un gol. Es que Falcón ya te salva, ya es el mejor en el minuto 10. Ahora no valen paños calientes tampoco y tal, pero si os dais cuenta, los 2 partidos jugados en casa, ojo, me viene ahora, ¿no? Arbitrajes, arbitrajes, los 2 del Colegio Murciano, pero escucha, el primero contra el Villarreal, penalti de Nani, por unas manos, ¿no? Ayer, prácticamente la jugada, no, es que el director del Instituto Valenciano de Finanzas es valenciano, creo que es coincidencias, ¿no? Pero ayer, jugada en el área contraria, también al defensor le dan el brazo y pita córner, o sea, no da el penalti, pita córner. Bueno, yo no sé. Es un arbitraje muy protestoso, sí que es cierto. Entonces, o sea, no lo digo yo solo, yo hablo con muchos compañeros y coincidimos en que, joder, pero la casualidad, que sean además murcianos, o sea, esa es la casualidad. A ver, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el arbitraje no fue ayer precisamente como para darle el silbato de oro al árbitro, pero sobre todo en la segunda mitad, en la primera la echas tú a perder. Aitor, para mí el Sabadell te baila en el inicio de la primera parte. Es que acabamos de ver el gol anulado, esa es la jugada en la que hablaba, de que decía Rafa, pero es que antes de eso te han anulado el 0-2. Da igual, pero ayer alguno de nosotros que está aquí sentado es capaz de decir que el Sabadell no merece llevarse la victoria del Rico Pérez. Creo que no. O es hay que alguien que diga que no. Tiró entre los 3 palos 10 veces más que claro, y fue mejor en el inicio de la primera parte, mejor en el inicio de la segunda parte. Salvo los 20 últimos minutos. Bueno, eso es lo preocupante. Sí, pero aquello era el caos y la anarquía. Claro. Es decir, tú ya has vuelto el partido loco buscando precisamente que pase algo. Lo que pasa es que el Sabadell para ganar en el Rico Pérez hay que hacer muchas cosas bien y hay que trabajar mucho físicamente. El Sabadell se pegó una paliza durante prácticamente 60 minutos del partido, físicamente hablando, increíble. Y la única situación que generó, o sea, que pasó al final fue que realizaron un repliegue intensivo por todo el cansancio para robar y mandar balones arriba a ver si, pues eso, en una de esas cogían el 0-2 como sí ocurrió. Y es verdad que el Hércules, yo de hecho estaba viendo el partido y a falta de 15-12 minutos dije, como meta el Hércules hasta se lo puede llevar, porque en ese repliegue intensivo prácticamente ahí se ven las acciones. El Hércules estaba con muchísima gente, acumulando muchísima gente cerca de área contraria, y en cualquiera de estas que no entra, pues te entran. Pero esa es otra, cuando el año pasado hagas lo que hagas te entran, y este año pues hagas lo que hagas pues no te entran. Y al final eso es también una marca que cuando todo va mal, pues efectivamente, como la ley de Murphy, pues aún puede ir peor, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahora. Que lo hemos dicho muchas veces y David siempre me dice, ya Aitor, pero no es excusa. ¿Cómo podían haber cambiado los partidos si el Hércules hubiera tenido más acierto en determinados momentos? El día del Villarreal B, el error el día del Prat, que te cuesta el empate cuando te has puesto por delante, que es lo más difícil, el día del Levante, que parece que es que no hay manera de meter un gol ni al arco iris. Es que todo te mira un tuerto. Sí, verdad, pero tampoco creo que... Sí, pero el año pasado esos partidos, los goles sí que te entraban, y entonces todo era felicidad. Sí, es verdad.
pero es que este año de 360 minutos has jugado bien 45, que fue la primera parte contra el Villarreal, y no la ganaste, que te empataron a 1 al final. El fútbol es eso. En el bagaje fue 1-1, después del mejor primer tiempo que habías hecho en muchísimo tiempo. Puede haber ido con 3-1 perfectamente al Sí, pero bueno, terminó. Ya terminamos 1-1. Pero que en 4 partidos has hecho bien medio tiempo, podríamos decir. Es que ya no es un problema de gol o de remate, es que vemos ayer, lo de ayer no es un problema de que no entra en las ocasiones, es que no se creó. Entonces, yo creo que es más profundo el problema y trasciende un partido, trasciende 2, apenas el día del Villarreal, en la primera parte, como dice David, en la segunda parte en Buñol también, porque hicieron también apostó por guardar la ropa, pero nada más. O sea, el centro del campo ayer desapareció. Vamos, las historias estas de los 3 mediocentros, 2 mediocentros, luego uno, luego el otro, desmadre. Yo sinceramente creo que a eso también le ha pesado al entrenador, pero desde luego son los resultados. Al final, si todo eso hubiera sido así, pero como pasó en Villarreal, hubiera entrado aquel pelotazo, balón largo, tal, el año pasado tal, hubieras tenido esa dosis de fortuna que sí se tuvo en el arranque el año pasado, Planagumá sigue hoy como entrenador, pero no sigue porque no tienes esa dosis de fortuna, pues tampoco se han hecho grandes méritos. El tema de que no se haya repetido centro del campo en los 4 partidos es un síntoma de cómo barruntaba Lluís Planagumá, que podía hacer y lo poco claro que tenía ciertas cosas con respecto al 11 que tenía. Tenía bajas también, es cierto, lo ha dicho Dani, que Alejandro Alfaro y Carlos Martínez no pueden contar, pues a lo mejor pueblar más el centro del campo con 3 pivotes, digo yo, no sé, es un poco lo que él nos comentaba. Cuando ya recupera Alejandro Alfaro, parece que el equipo empieza un poco el otro día en Buñol a tener un poco una idea, pero ayer con Alejandro Alfaro de entrar, el equipo con los 2 mediocentros. Luego también en la rueda de prensa posterior nos dijo que a Diego Benito le había tenido que dar descanso. Claro, si en la jornada 4 a Diego Benito le das descanso. Yo vuelvo a ver, ahora es ventajista, bueno, ventajista no, estamos en la jornada 4, pero la plantilla para mí está descompensada. Me parece que hay muchos futbolistas del mismo perfil, no sé cómo van a caber todos, ni Alejandro Alfaro, ni Jesús Alfaro, ni Carlos Martínez, Benje y Jonas se parecen mucho, luego resulta que has firmado un mediocentro y es lo mismo que tenías con Alvarado y un poquito mejor que Miranda, o sea, sigues teniendo un Diego Benito solo para crear fútbol, te has debilitado en el lateral derecho, el tema de Felipe Alfonso, bueno, fue una apuesta del míster, esto hay que decirlo, él lo conocía de su etapa en el Villarreal B, ahí lógicamente se te ha ido Juanjo Nieto y te has debilitado, bueno, a ver qué pasa. Luego es verdad que Samuel y Pablo Iñez fueron los 2 centrales menos goleados la temporada pasada, pero a lo mejor un salto de calidad en ese eje de la defensa pues hubiésemos esperado todos. O sea, ahora es ventajista, pero creo que se han repetido errores y me parece que hay buena plantilla, pero muchos futbolistas del mismo perfil o de perfil similar. Hay mucho gallo de centro del campo hacia arriba en el Hércules y eso a veces es difícil para un entrenador, el decir, es que tengo jugadores que siguen titulares en cualquier equipo y alguno no va a tener que jugar, es decir, Carlos Martínez y Alejandro Alfaro, uno no va a jugar. Bien, pero yo creo que ese problema a día de hoy aún no se ha presentado. Claro. Producto de las lesiones y producto de la situación que ha tenido el equipo, no se ha dado, con lo cual el míster no ha tenido la desgracia o la fortuna para él de encontrarse ese problema, ¿no? Porque ha tenido que hacer alineaciones incluso a veces seguramente que ni él hubiese querido hacer por bajas. Y eso se demostrará a partir de ahora y desde luego pues el que mejor esté, ¿no? Yo creo que ocurre un poco también en su cabeza, si posible, de buscando soluciones haya pasado con el tema de los mediocentros. Yo creo que quizás él no acaba de ver bien a ninguno y entonces ha ido cambiando y ha ido probando pues cada jornada uno, no ha funcionado, le voy a dar la oportunidad al otro a ver si este sí me demuestra, pero yo creo que no ha tenido ese convencimiento absoluto o los jugadores estaban todos en un nivel de juego y de físico similar y entonces él pues producto de todo pues al no ser capaz de ganar ha intentado variar, lo que ha hecho también que el equipo en ese sentido también es verdad que haya perdido una cierta identidad por dentro. Yo los 2 partidos de fuera no los he visto, pero tanto el día del Villarreal como el día del Sadel por dentro nos han superado en los 2 partidos claramente, ¿no? Yo hay una respuesta de ayer de Lluís Planagumá que quiero que veáis y que escuchéis, porque él hablaba de lo dolido que estaba por lo que había pasado, pero también de la confianza que decía tener de los máximos accionistas. ¿Cómo estoy? Pues muy dolido, he dicho al principio, voy a decirlo, porque la gente aquí en Alicante me ha tratado genial siempre, la temporada pasada fue espectacular, este inicio no está siendo bueno, encima llevamos, o la afición lleva pues 6 temporadas en Segunda División B, yo entiendo el malestar totalmente y sobre lo que comentas a nivel de club, pues
pues no lo sé. A partir de ahí sí que puedo decir que la confianza que me han transmitido tanto Enrique como Juan Carlos desde el primer momento está siendo muy grande, brutal, y que al final los resultados son los que son, con lo cual en ese aspecto no puedo decir nada más, no corresponde a mí. La confianza en este club es un juego de magia, aparece y desaparece. Y ahora voy a mirar a Manteca para que no me digas, TV, que siempre le paso la patata caliente. Sí, bueno, aparece o no aparece, pero también es cierto que los resultados te llevan también a retirarla, y yo entiendo, ahí sí que entiendo a lo mejor una decisión desde el punto de vista de decir, bueno, mira, un punto de 12, en fin, que se la hayan retirado, es evidente que se la han retirado. El comodín de Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez estaba ahí, lo comentamos el viernes, y se pierde con el sábado, bueno, a ver qué pasa con Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, pero está claro que se la han retirado y por eso ha caído. Esa confianza que sí que tuvo Julio, que sí que tenía en Julio en él, porque era el director deportivo que no le quería, y ellos, pese a lo que había pasado en Ponferrada, le renuevan, ¿no? Esto es así también. Ortiz tenía una opinión, pero decía que pero la decisión la tenía que que el que tomar. decide es Javi, sí, a veces. Porque en este club, ya sabe, y lo sabe Dani, manda la calculadora sobre todo muchas veces, porque el director deportivo, el profesional, decide, pero luego la realidad es que los números tienen que salir o no. Eso por un lado, y luego por otro lado también manda los caprichos, que en este club también somos muy de caprichos. La última, porque vamos a ir terminando, el futuro inmediato, más allá de las consecuencias de las que hemos hablado, el futuro. Se habla de entrenadores, se habla de a corto plazo, esto, no sé si va a haber un referéndum aquí el domingo. Tuviéramos una bolita mágica de esas, donde le das y dices, oye, dime qué pasa, pero aquí... Yo lo hubiera usado para ganar el Euromillones y no estaría aquí. Por eso te digo... Yo es que creo que el futuro es bueno, porque peor no puede ser. Entonces será raro que sea peor. Yo creo que hay que ser optimistas, ¿no? Yo creo que pues eso, que aquí somos muy extremistas, ¿no? Como eso decir, cuando todo va bien, es eso, si pones un pero o pones una coma, eres un antiherculano y te tachan de tal, y si va mal, entonces hay que a las barricadas, ¿no? Es decir, a la hoguera y tal. No, yo creo que insisto, creo que hay un buen equipo. Creo que por lo que sea las circunstancias no ha funcionado hasta este momento. Bueno, ya para la gente que no quería a Lluís, pues ya está, y digamos que todo el herculanismo y la afición parte de cero en ese sentido con el que venga, que yo creo que ni va a tener gente a favor ni en contra. Posiblemente, pues eso, va a haber como una línea recta en el inicio de trabajo y de tranquilidad para el grupo y para el equipo, y a partir de ahí, pues activar a los jugadores importantes que cada día se encuentren mejor, ganar el domingo sí o sí al Orihuela, que creo que va a ser muy muy importante para generar esto, y a partir de ahí, pues ya digo, creo que hay argumentos suficientes como para que este equipo, con todo el tiempo que hay por delante, pues pueda quedar primero y pueda subir. Este me sentía con la cabeza. Sí, lo comparto con Dani. Lo que me gustaría es que el que venga seguramente llegue sin tantos vicios, y sobre todo que le dejen trabajar, ¿no? Que al final es lo que importa aquí, que no te hagan las alineaciones, que no te presionen a la hora de tomar decisiones, y que seas capaz de mantener una línea entre lo profesional y lo personal. Rápidamente, que nos tenemos que marchar. No sé si queréis apuntar algo sobre el futuro, pero muy rápidamente, un pase corto. Ni más ni menos que el que venga, que es nuestro entrenador, y por tanto su buen resultado será también un buen resultado para todos. Efectivamente, o sea, desearle lo mejor, sea quien sea, y que ponga esto a flote cuanto antes para que vayamos ascendiendo hacia arriba. Amigos, gracias por haber estado. Rafa, Óscar, David, Barroso, un placer tenerte aquí. Sabes que estás invitado cuando quieras. No sé si te hemos metido muchos embolados, espero que no. Vengo la primera vez no en un año, hasta el año que viene. Cuando tengas otro día difícil, me llamas. No te preocupes, yo sé que estarás a la altura siempre, en los días fáciles y en los difíciles. Te damos las gracias por haber estado. Es un placer estar, y gracias por la invitación. Nosotros enseguida vamos a volver, vamos a hacer una pausa. Estarán aquí las chicas campeonas de Europa de fútbol flag, que van a estar con nosotros, y hoy hay que despedirse obviamente con un mensaje para Lluís Planagumall, que hay que darle las gracias, porque en una época en la que solo había pesadillas, él permitió al herculanismo poder soñar un poco. Buenas noches.